Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de México. Soy el profesor Diego Núñez y hoy nos sumergiremos en la sociedad novohispana de los siglos XVII y XVIII, un periodo fundamental para entender la compleja y dinámica cultura que se forjó en el virreinato de la Nueva España. Durante estas dos centurias se consolidaron muchas de las instituciones, costumbres, creencias y tradiciones que a pesar de la posterior independencia seguirían formando parte esencial de la identidad cultural mexicana. Esto es, por lo tanto, un capítulo crucial para comprender a la propia sociedad mexicana. ¿Qué pasará en este periodo? Sin nada más que decir, comencemos la clase. Al inicio del siglo XVII, el virreinato de la Nueva España había alcanzado una relativa estabilidad tras los tumultuosos años de la conquista y las primeras décadas de adaptación. Si bien las epidemias y el colapso demográfico indígena del siglo XVI habían mermado seriamente a la población nativa, hacia el siglo XVII la situación empezaba a estabilizarse. La sociedad novohispana se diversifica etnosocialmente, indígenas reducidos en pueblos de indios, españoles peninsulares, criollos, afrodescendientes y una amplia gama de castas que surgían de la mezcla entre estos grupos. Este periodo también presenció la madurez institucional de la colonia. La Real Audiencia, el virrey, las gobernaciones y corregimientos, así como los cabildos, ejercían su administración según las leyes de la corona española. La Iglesia Católica, representada por la jerarquía episcopal, las parroquias y las órdenes religiosas, jugaban un rol clave en la vida social y cultural, no solo en la evangelización, sino también en la educación, la asistencia social y el control de la moral. La Inquisición ejercía vigilancia sobre la ortodoxia religiosa y las costumbres. La sociedad novohispana se caracterizó por un estricto ordenamiento jerárquico, basado en el origen étnico, la pureza de sangre, el color de la piel, la posición económica y la cercanía con el poder político y religioso. En la cima se encontraban los españoles peninsulares, quienes tenían acceso a altos cargos civiles, eclesiásticos y militares. Por debajo de ellos, los criollos gozaban de privilegios, pero veían limitado su acceso a ciertos puestos reservados a los peninsulares. Esta distinción generaba tensiones, ya que los criollos, más numerosos con el paso del tiempo, aspiraban a mayor protagonismo y resentían la discriminación respecto a los nacidos en la península. Los indígenas constituían una parte fundamental de la población. Tras la conquista, quedaron sometidos a la corona como vasallos libres, con ciertas garantías legales, lo que les confería un estatus particular. Vivían en repúblicas de indios, con autoridades propias, organizadas en torno a la comunidad y preservando parte de sus costumbres y lenguas. Sin embargo, estaban sujetos a tributos y su movilidad social era muy limitada. La vida en las ciudades novohispanas era muy dinámica. Centros como la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Oaxaca o Valladolid eran espacios de intensa actividad comercial, administrativa y cultural. Las ciudades contaban con plazas mayores, catedrales, palacios de gobierno, conventos, colegios, hospitales y mercados. Las élites urbanas gozaban de un estilo de vida más sofisticado, con viviendas señoriales, tertulias literarias, bailes, celebraciones religiosas fastuosas y procesiones. Por otra parte, en lo administrativo, el cabildo o ayuntamiento era la institución básica del gobierno urbano, formado generalmente por españoles y criollos que administraban la ciudad, supervisaban el abasto de víveres, la construcción de obras públicas y la seguridad. En un ámbito económico, los mercados y tianguis eran lugares de encuentro intercultural, donde indígenas mestizos, afrodescendientes y españoles comerciaban productos agrícolas, textiles, cerámicas, metales y especias. En estos espacios se mezclaban lenguas, vestimentas, sabores y olores. La ciudad, con su diversidad humana, era un gran crisol cultural. Fuera de las ciudades, la mayor parte de la población vivía en el campo. La organización rural variaba según las regiones y los recursos naturales. La hacienda era la unidad productiva más representativa
administrativa. Propiedad de un hacendado, la hacienda poseía tierras extensas para la agricultura y la ganadería. En las haciendas se establecen relaciones de dependencia entre el patrón y los peones, mayormente indígenas o castas. Allí se producían granos, maíz, trigo, ganado vacuno, lanar y caballar, así como a productos artesanales básicos. Los ranchos eran unidades más pequeñas, a menudo propiedad de individuos con menos poder económico. Los pueblos de indios funcionaban con relativa autonomía, conservando tierras comunales y autoridades elegidas localmente. En estos pueblos se mantenían costumbres prehispánicas, lenguas indígenas, fiestas patronales sincréticas y redes de ayuda mutua. La iglesia parroquial era un centro social y religioso y el cura ejercía un fuerte liderazgo moral. La vida en el campo, si bien más tranquila que en la ciudad, estaba sujeta a rigideces sociales, explotación laboral y dependencia económica. Al mismo tiempo, el mundo rural conservaba un acervo cultural rico en tradiciones orales, música, danza, gastronomía y organización comunal que resistía y se adapta a la dominación colonial. La Iglesia Católica era el pilar ideológico y moral del virreinato. Su influencia se extendía a todos los ámbitos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La Iglesia estaba presente con sacramentos, ceremonias y liturgias. La religiosidad popular se entrelaza con las devociones introducidas por frailes franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y demás órdenes religiosas. Además de la evangelización inicial, la Iglesia promovía la construcción de iglesias, capillas, conventos y santuarios que marcaban el paisaje. El culto a los santos, las procesiones, las festividades del calendario litúrgico y las romerías eran momentos de encuentro comunitario. La religiosidad sincrética permitió la adaptación de antiguas deidades indígenas al culto católico, el uso de imágenes marianas con rasgos locales y la proliferación de devociones regionales, como la Virgen de Guadalupe. La Santa Inquisición vigilaba la ortodoxia y castigaba la herejía, la blasfemia, la superstición o las prácticas de cultos sincréticos condenados. La educación en la Nueva España estaba en manos de la Iglesia y en menor grado de instituciones auspiciadas por la corona. Las primeras escuelas se fundaron con el objetivo de evangelizar y adoctrinar a los indígenas. Más adelante, las órdenes religiosas crearon colegios para la élite criolla y mestiza, donde se impartían las artes liberales como gramática, retórica, lógica, música y la doctrina católica. En el siglo XVII se consolidaron las universidades, siendo la Real y Pontificia Universidad de México la más importante, donde se enseñaba teología, derecho, medicina y artes. La mayoría de la población no sabe leer ni escribir y el acceso a las universidades y colegios estaba reservado principalmente a criollos y peninsulares. Pese a ello, la cultura escrita era muy valorada. Las imprentas publicaban sermones, catecismos, libros devocionales, crónicas históricas, poesía y tratados científicos. Los archivos y bibliotecas conventuales y particulares guardaban información valiosa sobre la historia, la botánica, la geografía y la etnografía novohispana. Intelectuales y eruditos como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón o Sor Juana Inés de la Cruz destacaron en la vida cultural novohispana. La cultura escrita reforzaba la identidad criolla, cada vez más consciente de su diferencia con la metrópoli en la península ibérica. Así, la educación y la erudición, aunque limitadas en su difusión, sentaban las bases de una intelectualidad local. El virreinato de la Nueva España floreció culturalmente. La arquitectura barroca encontró en las ciudades novohispanas un terreno fértil. Iglesias, catedrales, conventos y palacios mostraban fachadas ricamente ornamentadas con estirpes, retablos cubiertos de oro, altares con esculturas y pinturas religiosas. La pintura se desarrolló inicialmente con talleres anónimos de artistas indígenas que asimilaban las técnicas europeas. Las temáticas preferidas eran religiosas, retratos de élites e imágenes destinadas a decorar
decorar iglesias y conventos. Los gremios de artesanos controlaban la producción y la transmisión de las técnicas, generando tradiciones artísticas propias. La literatura novohispana combinaba géneros religiosos con poesía, teatro y crónicas históricas. Escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, brillaron en poesía y ensayo, mostrando la satisfacción intelectual criolla. El teatro barroco, con corrales de comedias y obras escritas por autores locales, entretuvo a la población urbana. La música presente en las iglesias, las fiestas y los salones particulares también experimentaron un mestizaje de ritmos e instrumentos. Esta actividad artística y cultural, fuertemente patrocinada por la iglesia y la élite, proyectaba un ideal de orden, belleza y devoción, a la vez que daba cabida a innovaciones locales. Este rico universo cultural reflejaba la complejidad de la sociedad, su fe religiosa y su deseo de distinción estética. La alimentación combinaba ingredientes indígenas con aportes europeos, africanos y asiáticos. El mole, el pozole, las tortillas, el pan de trigo, el chocolate, la vainilla y el azúcar eran parte de la vida diaria o festiva. Las clases altas gozaban de banquetes con platos elaborados, mientras que los más humildes se alimentaban de atoles, tamales y tortillas con frijoles. La vestimenta variaba según el estatus social. Los españoles y criollos adinerados lucían ropas finas importadas de Europa, sedas, encajes y terciopelos. Las mujeres de la élite llevaban mantillas, joyas y peinetas, mientras que los hombres mostraban casacas y sombreros. Las castas y los indígenas vestían con tejidos locales, mantas de algodón, huipiles, calzones y sandalias. La diferenciación social se hacía visible en la calle. La ropa, el color de la piel y la compostura corporal expresaban jerarquías. El ocio se manifestaba en tertulias, juegos de naipes, corridas de toros, peleas de gallos, bailes populares, ferias religiosas y celebraciones patronales. En el siglo XVIII, las reformas borbónicas, impulsadas por la dinastía española de los Borbones, intentaron modernizar la administración colonial, aumentar los ingresos de la colonia y centralizar el poder. Esto trajo cambios económicos, fiscales y administrativos que afectaron la vida de la Nueva España. La fundación del Real Seminario de Minería y la atención a la ciencia, la medicina y la botánica se incrementaron. La Ilustración llegó a la Nueva España de forma parcial y filtrada. A pesar de la censura, circularon ideas sobre razón, ciencia, política y economía, influyendo en algunos criollos ilustrados. La mentalidad empezó a cambiar: la crítica a los privilegios excesivos de los peninsulares, la revalorización del pasado indígena y el interés por la lengua náhuatl y las antiguas glorias prehispánicas prepararon el terreno para las futuras aspiraciones independentistas. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la vida en la Nueva España, cultura y sociedad del siglo XVII y XVIII. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿de qué manera crees que la diversidad étnica y cultural de la Nueva España moldeó la identidad mexicana actual? Y segundo, ¿cómo consideras que las tensiones entre las castas y las élites influyeron en la dinámica social que finalmente condujo a la independencia? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Las ideas de la Ilustración y el descontento criollo, siglo XVIII. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.